Bueno, buenos días. Acá estamos de vuelta, tratando de cerrar el ciclo de charlas correspondientes a la producción de conejos para carne. El objetivo de este video es mostrarles o sugerirles, hacerlos reflexionar acerca de qué elementos intervienen en la composición del costo de conejo terminado para la producción o la obtención de carne, y ver qué factores influyen y hacer inclusive una estimación de cuáles pueden ser esos costos. Y por lo tanto, con qué precio final se está produciendo un conejo en un sistema particular, ¿no? en un proceso particular. Recordamos que el ciclo completo de la obtención de un conejo para faena abarca dos etapas básicas, que son la cría y el engorde. La cría, la etapa de cría es la que transcurre básicamente en el ámbito de la maternidad del criadero, más específicamente en la jaula de la hembra. Implica procesos de gestación y lactancia en forma alternada. Y el engorde, bueno, es justamente la etapa de crecimiento de animales destetados. Esa etapa de crecimiento implica un pasaje de los animales de una dieta inicialmente láctea a una mixta al pie de la madre, donde en su momento vimos cómo los animales, por un principio de insatisfacción a partir de la leche, o sea, de hambre, empezaban a probar el alimento balanceado. Esa etapa de transición en la que consumían cantidades crecientes de alimento balanceado y al mismo tiempo leche, era crucial para la sanidad digestiva de esos animales en el engorde, puesto que después del destete pasan a esta etapa que denominamos engorde, en la cual van a subsistir en base exclusivamente a una dieta sólida, en el caso de una actividad comercial, alimento balanceado. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a un análisis económico de esta actividad? Si vamos a analizar la etapa de cría, la hemos resumido acá en un esquema muy sencillo, donde tenemos un plantel reproductor al cual le suministramos diversos insumos. Le suministramos alimento balanceado en su gran mayoría como un costo fundamental, por eso dentro del rectángulo que lo representa es el de mayor tamaño y superficie, porque asimismo es el costo más elevado que tiene la producción de conejos para carne. Desde ahí tenemos el alimento balanceado, tenemos mano de obra que le entregamos a ese plantel reproductor, le entregamos sanidad y esperamos obtener de él gazapos de destete. Si queremos hacer un análisis de qué depende la eficiencia de esta etapa de cría, bueno, vamos a hacerlo en base, fundamentalmente serían todos los factores que intervienen como insumos, ¿no? Ahí tenemos tres en el listado de insumos: sanidad, alimento balanceado y mano de obra, pero vamos a hacerlo, el análisis lo vamos a centrar en el insumo, como les decía, más caro, más voluminoso, que es el alimento balanceado. Entonces podríamos decir que la eficiencia de la etapa de cría depende de la cantidad de alimento balanceado utilizada para obtener cada gazapo destetado. Cuanto menor sea la cantidad de alimento balanceado que se emplee en obtener un gazapo destetado, mayor va a ser la eficiencia. Por lo tanto, si analizamos esa fórmula que tenemos ahí, cuanto mayor sea el alimento balanceado, peor va a ser la eficiencia por unidad de Si analizamos el caso de una madre, a esa madre lo mismo, va
le corren las generales del plantel, le suministramos sanidad, le suministramos mano de obra, le suministramos alimento balanceado y esperamos obtener una cantidad de gazapos destetados. Yo no sé si recuerdan uno de los primeros videos que vimos, cómo variaba el consumo voluntario de una madre según el estado fisiológico, cómo iba permanentemente modificándose en función de las necesidades. Si hacemos una línea media de lo que representa el mantenimiento de una madre en producción, podemos estar hablando de que en la tolva de una madre tendríamos que gastar o poner 350 gramos de alimento diarios. Esto no es el resultado de racionar a la coneja con 350 gramos de alimento fijos, sino que es el promedio de dejarla comer ad libitum a la coneja. De esa manera, comiendo ad libitum según lo que esté, según sea su estado fisiológico, va a consumir, como veíamos en aquella oportunidad, una cantidad variable por día de alimento balanceado. Si promediamos esas cantidades variables, vamos a obtener este número que yo les decía. Va a estar alrededor de 350 gramos diarios. Si estos 350 gramos diarios los llevamos a 30 días, que contiene un mes, estaríamos empleando en el mantenimiento de una madre en producción alrededor de 10 kilos y medio de alimento balanceado por mes. Si nosotros obtenemos de esa madre un promedio, nuevamente, un promedio de 4 gazapos por mes, cada uno de esos gazapos tiene un costo ya al destete de la cuarta parte de lo que se consumió la madre. La cuarta parte de 10 kilos y medio son 2 kilos 630. O sea, que obtener cada uno de esos 4 gazapos por mes de promedio, estamos diciendo, nos llevó 2 kilos 630 de alimentos. ¿De dónde sale eso? Bueno, es lo que comió la madre. La madre comió 10 kilos y medio, produjo 4, cada uno de esos 4 gazapos costó la cuarta parte de lo que consumió la madre. Este sería el costo de un gazapo al destete para una productividad promedio, como veníamos diciendo, de 4 gazapos destetados por madre al mes. Si esa productividad, en vez de ser de 4 gazapos por madre al mes, fuese de 3 gazapos por madre al mes, vemos lo que pasa. La coneja no va a variar significativamente su consumo de alimento, va a seguir estando en ese promedio de 350 gramos por día, porque es lo que cuesta mantenerla en funcionamiento a la coneja. Lo que cambia significativamente es el costo del conejo al destete. ¿Por qué? Porque acá la madre consumió 10 kilos y medio, pero en lugar de los 4 que produjo en la pantalla anterior, en este caso produjo 3 de promedio por mes. Entonces, el costo de cada uno de esos 3 es de 3 kilos y medio. ¿Por qué? Porque 3 gazapos de 3 kilos y medio de alimento balanceado de costo completan, o sea, redondean, cubren los costos de lo que consumió la madre, que son 10 kilos y medio. ¿Se entiende? La madre se comió 10 kilos y medio para dar como producto 3 gazapos de destete. El costo de cada uno de esos 3 es de 3 kilos y medio. La tercera parte de lo que comió la madre, porque son 3. Si seguimos en este ejercicio y analizamos qué pasaría con una productividad de 2 gazapos por madres destetados al mes, vemos que cada uno de esos gazapos pasaría a costar 5 kilos 250. ¿Por qué? Porque la madre, para producir esos 2 gazapos, consumió 10 kilos y medio. Entonces, cada uno de ellos tuvo un costo de 5 kilos 250. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es justamente cómo
aprovechar al máximo al plantel reproductor. El plantel reproductor tiene un costo de alimentación que es prácticamente fijo, que es el necesario para sostenerlo en producción, no solo en mantenimiento, sino producción. Ese costo es relativamente estable, digamos, si lo comparamos con las posibilidades de producción que tienen ese plantel reproductor. Acá analizamos lo que pasaba. Si un plantel al cual le suministramos alojamiento, mano de obra, sanidad y alimento, produce 2 gazapos de promedio por mes, bueno, ahí tenemos el costo de alimentación de cada uno. Si produce 3 gazapos de promedio al mes, vemos en cómo se va licuando el costo de mantenimiento del plantel reproductor, de su madre en este caso. Y si la productividad es de 4 promedio por madre al mes, el costo se licuó todavía más. Ese es el efecto que tiene la productividad, entonces, sobre el costo del gazapo al momento del destete, y ahí es donde podemos operar, digamos, para mejorar la eficiencia en la etapa de cría. Si nosotros tenemos mayor cantidad de gazapos destetados por madre al mes, estamos bajando, entonces, los costos de cada uno de esos gazapos, porque estamos utilizando una cantidad determinada de alimento que implica el mantenimiento del plantel reproductor para obtener cantidades crecientes de conejos destetados. ¿Cómo se mejora, se optimiza la cantidad de gazapos destetados por madre al mes? Tenemos 2 variables. Por un lado, aumentar la frecuencia de parto de la madre, con mayor cantidad de partos. Si en vez de analizarlo por mes lo llevamos al año, seguramente producirá, o tiene más chances de producir más conejos una madre que pare 7 veces que una que pare 4 veces. Simple lógica. Sin embargo, nos está faltando otra variable. Cuanto más pare una coneja por año, mayor potencial productivo tiene esa coneja. La otra variable que nos está faltando ahí es la cantidad de gazapos por parto que logra una madre. ¿Qué cantidad de gazapos desteta por parto? Y eso ahí depende también de qué cantidad de gazapos nacen vivos y qué cantidad de gazapos llegan efectivamente al momento del destete. Ahí también podemos influir. Cuando nosotros oportunamente mencionamos las ventajas del sistema intensivo de manejo, veíamos que el servicio al cuarto día posparto era el momento de mayor tasa ovulatoria de la coneja. Era, a su vez, el momento en el que se encontraba en balance energético positivo, por lo tanto tenía más probabilidades de estar en celo. Y, adicionalmente, era el que inducía o buscaba el intervalo entre partos más cortos, o sea, la mayor cantidad de partos al año. Si conjugamos estas 3 variables, llegamos a la conclusión que una de las formas de hacer más eficiente, fundamentalmente, la etapa de cría, es practicar el manejo intensivo del cuarto día posparto para el servicio. Y un intervalo entre partos, por lo tanto, de 35 días como objetivo. ¿Qué pasa en la etapa del engorde? En el engorde tenemos un plantel de animales recién destetados al que le tenemos que suministrar básicamente lo mismo que al plantel reproductor. Le tenemos que dar alimento, le tenemos que dar mano de obra y le tenemos que dar sanidad. ¿Qué variables entran en juego acá? ¿En qué consiste la etapa del engorde? La etapa del engorde consiste en llevar animales recién destetados a su peso de faena. Los animales recién destetados, de las razas que mencionamos empleadas en la producción de carne, razas medianas como la neozelandesa y la californiana, pesan al momento del destete alrededor de medio kilo. Esto es un dato estadístico. Va a haber, por supuesto, variaciones individuales y circunstanciales
entre las cuales podemos mencionar la época del año, el tamaño de la camada, etc. Pero un dato estadístico de promedio es de medio kilo de peso vivo al momento del destete, si destetamos a los 28 días, que es lo que veníamos hablando para el manejo intensivo. Como acabamos de decir que el manejo intensivo es el que posibilita obtener la mayor eficiencia en la etapa de cría, obviamente que lo que vamos a tener son gazapos destetados bajo ese sistema, o sea, a los 28 días de edad. Y a esa edad están en alrededor de medio kilo de peso vivo. Hay que llevarlo al peso de faena. Si nosotros entregamos animales vivos a un frigorífico, el frigorífico nos va a pedir que pesen 2,5 kilos, más o menos 200 gramos. Entonces, quedamos que el proceso de engorde es la etapa que implica llevar un animal que ingresa al engorde recién destetado con medio kilo y egresa del engorde con 2,5 kilos, más o menos 200 gramos, con destino a la faena en la mayoría de los casos, ¿no? Esto significa que el animal debe ganar 2 kilos de peso vivo en ese proceso. Consideramos acá entonces al plantel como un mecanismo de transformación de alimento balanceado en kilos de conejo. La eficiencia con que se realiza ese proceso está representada en un índice concreto al que denominamos índice de conversión alimenticia. Ese índice de conversión alimenticia se define como la cantidad de kilos de alimento necesarios para que un animal aumente en 1 kilo su peso vivo. ¿Sí? Son los kilos de alimento balanceado por kilo de peso vivo ganado por un animal. Es lo que rige un poco la eficiencia en el engorde. ¿Cuántos kilos de alimento balanceado necesitamos para producir determinada cantidad de kilos de conejo? ¿En cuánto andan esos valores? Tenemos un índice de conversión, digamos, de manual, sería 3:1 para un proceso de engorde que va desde el destete, me decía, a los 2,5 kilos. Ese 3:1 implica que se van a requerir 3 kilos de alimento balanceado por cada kilo que querramos que gane el animal en ese proceso. Hablábamos de que gane 2 kilos, ¿cierto? Y es el promedio de toda la etapa, porque un animal recién ingresado al engorde, o sea, chico, de edad y de peso, es más eficiente, está por debajo del 3:1. Y un animal que ya está próximo a su terminación, a medida que empieza como resultado de su terminación la deposición de tejido adiposo, graso, la conversión empeora. Entonces, empieza por debajo de 3:1 y termina por encima de 3:1. Por eso el promedio es de 3:1. Sin embargo, a los fines de este ejercicio que les estoy proponiendo, vamos a considerar un excelente índice de conversión alimenticia como de 3,5:1. Uno regular de 4,5:1 y uno francamente malo de 5,5:1. ¿Qué factores pueden intervenir en esta variabilidad? Perdón, decíamos entonces que podíamos tomar para los fines del ejercicio estos 3 índices de conversión alimenticia, aclarando que son índices de conversión alimenticia global. Acá tenemos que diferenciar 2 conceptos. El índice de conversión alimenticia propiamente dicho, el fisiológico, es ese potencial que tiene el animal y que es propio de la especie de transformar un alimento ideal en su formulación a kilos de peso vivo. Ese es el de 3:1, el que está en el manual, el que está en condiciones controladas, etc.
En producción podemos hablar de índices de conversión globales o aparentes porque hay un montón de factores que van a distorsionar este potencial de transformación que tiene la especie de alimento balanceado a kilos vivos. ¿Cuáles son esos factores que distorsionan ese 3:1 ideal? Acá tenemos, en esta pantalla vemos lo que tiene que realizar un conejo: aumentar de medio kilo de peso vivo a 2,5 kilos, es decir, ganar 2 kilos. Pero, según las circunstancias en las que les toque crecer al animal entre medio kilo y 2,5 kilos, puede hacer 3 recorridos distintos. Acá vemos el primer recorrido en amarillo más claro, a la izquierda del gráfico. Hace un recorrido desde el destete hasta el peso de faena de 75 días. Vemos que esa recta de crecimiento tiene una pendiente más elevada, al menos, que la que sigue, en la cual tarda del destete al peso de faena 90 días. Y existe una posibilidad todavía peor, si se quiere, desde el punto de vista productivo, y es que del destete al peso de faena tarde 110 días. ¿Qué factores pueden incidir para que un animal gane peso según la recta más clara, la mediana o la más oscura? Bueno, están acá mismo listados. Tenemos factores incidentes sobre el índice de conversión alimenticio global. Están los climáticos. Ya les mencioné en algún momento, bueno, hablamos de estacionalidad. En otro momento también hablamos de a qué edad se podía alcanzar la pubertad en las hembras, qué factores intervenían. El climático, a través de la temperatura, es un factor importante en esto, porque, como vimos en el video pasado, animales sometidos a calor, calor entiéndase, temperaturas superiores a los 20 grados, ya crecen más lento porque se ve afectado su consumo voluntario. Cuanto mayor sea el calor, peor es más marcado es este efecto. Después tenemos efectos sanitarios. Ahí englobamos el porcentaje de mortalidad, que siempre, en todo criadero, hay una cantidad, en una población grande de animales, siempre alguno se muere. Ahora, si tenemos porcentajes de mortalidad elevados, son animales que han llegado a comer algo de alimento y después los terminamos tirando a la basura, o sea, no llegan al peso de faena y no llegan a la venta. Entonces son kilos de alimento que hemos puesto, que le hemos suministrado a los animales en engorde, que no se traducen en kilos de conejo a la venta. Entonces, cuanto mayor es el porcentaje de mortalidad, peor va a ser este índice de conversión global. Si los animales que se nos mueren son recién destetados, es un perjuicio. Si si se mueren previo a la faena, el perjuicio es muchísimo mayor, porque ese animal ya consumió mucho más alimento que el de recién destetado. Los dos representan una pérdida, pero mucho mayor la del animal más grande, por lo que ha comido hasta el momento de morirse. Otro factor a tener en cuenta es de manejo. El peso final a la venta, en este caso, en el caso de que entreguemos a frigorífico, por supuesto que es medio impuesto, digamos, el frigorífico nos demanda un conejo concreto de 2,5 kilos más o menos 200 gramos. Sin embargo, el productor debe tener claro, y nosotros como técnicos más todavía tratar de hacérselo entender porque no es tan fácil, que cuanto más chicos faenemos, más hacia los 2 kilos que hacia los 2,5 kilos y mucho menos que a los 3, más eficiente es el proceso de engorde. Como les decía, la conversión va empeorando a medida que el animal se va haciendo mayor en edad y en tamaño, porque empieza la deposición grasa. Y la deposición grasa es lo más antieconómico de producir. La grasa es un tejido liviano que almacena el doble de energía por gramo que el músculo o que el hueso. Por lo tanto, es una doble pérdida. Es liviano el tejido y encima por gramo insume muchísimo más energía. De esa manera,
cuando nosotros vendemos un conejo de 2 kilos, vamos a hablar un poco de exageraciones, cuando vendemos un conejo de 2 kilos y nos pagan por kilo, obviamente que por ahí nos pagan menos, nos van a pagar menos por un conejo de 2 kilos que por un conejo de 3 kilos. Sin embargo, los costos de producción van a estar a favor del conejo de 2 kilos. Es tanto más caro el de 3 kilos que se va a comer la diferencia de precio con el de 2 kilos y es más, y nos va a hacer, probablemente nos haga perder plata. Eso hay que tenerlo muy presente. A veces los productores se confunden porque lógicamente al bolsillo va más plata por un conejo, cobran más caro un conejo de 3 kilos que un conejo de 2 kilos. Pero no consideraron, en parte por no tener un sistema de registro bien aceitado, no consideraron cuánto les costó uno y otro conejo. Después están los factores nutricionales, la formulación o composición del alimento y la presentación. Hay marcas, hay categorías de alimentos y bueno, siempre estamos hablando de dar o de buscar el alimento que esté mejor formulado y mejor presentado. Y alimentos que, el alimento para los conejos tiene que estar peleteado. Peleteado es compactado en esos choricitos que vienen presentados en los alimentos balanceados, ¿sí? Son como unos choricitos donde se ven las partículas compactadas del alimento, de la mezcla que compone el alimento balanceado. Cuando ese proceso de peletización o de compactamiento no es bueno, los pellets, estos cilindritos, se desgranan y se desarman en sus partículas. Y esas partículas van drenando en las tolvas y se va perdiendo. Eso el animal no lo come. Entonces, si tenemos un kilo de cada 5 de polvillo en una bolsa de alimento balanceado o en las tolvas, vamos a ver, eso significa un 20% menos de alimento disponible para los conejos, que lo estamos pagando y que no lo están aprovechando, ¿no? Otro factor son los genéticos. Sin llegar a hablar de genéticas o de animales de alto valor genético, una de las cosas que sí tenemos que evitar es la consanguinidad, o sea, el apareamiento entre animales emparentados. ¿Por qué? Porque esa consanguinidad, ese apareamiento entre animales genéticamente muy parecidos, porque no hay nada más parecido genéticamente a uno mismo que un pariente, pueden provocar la aparición, de hecho provocan con mayor frecuencia, la aparición de genes que llamamos deleterios, o genes que provocan algún tipo de perjuicio o discapacidad para el animal. Del total de perjuicios que puede sufrir un conejo a raíz de la consanguinidad, solo el 20% resulta evidente, que se puede observar a simple vista. Algunos de ellos, de estos defectos causados por consanguinidad, es la aparición de animales que parecen de angora, los llamamos nosotros en la jerga peludos o lanudos, porque aparecen como de angora a partir del apareamiento de animales de carne. Eso es un problema genético y no es bueno. ¿Por qué? Porque los animales de pelo, repitiéndonos al primero de los videos, tienen una aptitud productiva completamente distinta y un biotipo completamente distinto y antagónico a la producción de carne. El animal de pelo tiene mucha superficie corporal y poco volumen muscular. Nosotros de un animal para carne buscamos exactamente lo contrario. Poca superficie corporal y alto volumen muscular. Así que la consanguinidad en ese aspecto nos estaría jugando en contra. También nos estaría jugando en contra cuando vemos esos animales que nosotros llamamos dientudos. También en uno de los primeros videos les mencioné que los incisivos de los conejos crecen en forma indefinida durante toda la vida del conejo. Lo único que hace que nosotros los veamos siempre del mismo tamaño es el desgaste de esos incisivos. El desgaste normal es el que se provoca entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Un conejo normal
tiene una mordida tal que los incisivos superiores se enciman con los inferiores y constantemente, por fricción, se van desgastando y se mantienen siempre en el mismo tamaño relativo. Ahora, cuando por alguna razón de base genética, sobre todo, ese animal muerde mal y los incisivos superiores no se superponen, no se tocan con los inferiores, ahí no se desgastan convenientemente y ahí se nota el crecimiento indefinido que tienen. Y bueno, eso impide que el animal, en definitiva, le termina por impedir que se alimente normalmente. Y es un animal que no engorda, flaco, enfermizo, que va en contra de la eficiencia de esta etapa. Así que ya vemos qué cantidad de factores pueden hacer o combinarse para que un animal crezca al ritmo de la línea del extremo izquierdo de nuestra pantalla, la más clarita, o qué puede hacer que crezca tan desfavorablemente como la línea más baja de la derecha, de los 110 días. Siempre debemos tratar de combinar los factores para ir por la línea clara de la izquierda. Es la más eficiente y es la que está asociada a los menores índices de conversión. Por eso es que en esta otra pantalla hemos respetado el código de colores. El animal que mejor y más rápidamente ganaba peso es el que tiende a tener una conversión de 3,5 a 1. No será la de manual, pero es muy buena. El animal que crece más o menos tiene una conversión seguramente un poco peor que la anterior, de 4,5 a 1. Y el animal que está realmente mal, por una muy desfavorable combinación de factores vistos, va a tener un índice de conversión como el 5,5 a 1 que mostramos acá. ¿Para qué nos sirve esto entonces? Porque vamos a saltar esta pantalla para ir directamente a esta otra. En esta tabla hemos resumido unas cuantas cosas. En primer lugar, si empezamos analizando las columnas de izquierda a derecha, tenemos que la primera habla de productividad o animales vendidos por madre al año. Una productividad de 48 animales por madre al año es lo mismo que hablar de 4 animales por madre al mes. ¿Se acuerdan de lo que dijimos hace unos minutos? Una productividad de 36 animales por madre al año, estamos hablando del nivel intermedio de 3 animales por madre al mes, que vimos hace un ratito. Y una productividad baja, mala, de 2 animales por madre al mes, es la de 24, que tenemos acá en la columna, de 24 animales vendidos por madre al año. Si ustedes repasan las pantallas anteriores, vemos que aquella coneja o en aquel establecimiento donde se obtenían 4 animales por madre al mes, equivalentes a estos 48 por madre al año, el costo al destete de cada uno de esos animales era de 2,630 kilos. Si volvemos a las pantallas anteriores a ver cuánto costaba hasta el destete un gazapo proveniente de un criadero donde el promedio era de 3 animales por madre al mes, o sea, 36 por madre al año, ese costo pasaba a ser de 3,5 kilos por gazapo al momento del destete. Y si analizamos el peor de los casos, de la productividad más baja, 2 animales por madre al mes, 24 al año, que es la pila más baja que tenemos acá, revisando eso vemos que el costo de esos gazapos al destete era de 5,25 kilos de alimento balanceado, 5,25 kilos. Bueno, si revisamos el ciclo de producción, tenemos el costo hasta el momento del destete, estas 3 alternativas que vemos acá en la segunda columna, y después tendríamos que considerar el costo de los animales en el engorde. ¿Cómo evaluamos el costo en alimentación de los animales en el engorde? Bueno, dijimos que los animales tenían que engordar, en términos generales, 2 kilos. Tenían que ir del medio kilo a los 2,5 kilos. O sea, ganar 2 kilos de peso vivo. Si para eso, o si ese proceso lo hacen con una conversión de 3,5 kilos a 1,
siendo 2 los kilos que tienen que ganar, son 3,5 por 2 kilos, 7 kilos el costo del alimento en el engorde, de engordarlos. Si la conversión es de 4,5 a 1, se necesitarán 9 kilos para que ese animal aumente los 2 kilos de peso vivo que requerimos. Y si es de 5,5 a 1, se necesitarán 11 kilos de alimento para llevar ese animal del destete al peso de faena o venta, ¿sí? Así que en la cuarta columna tenemos los kilos de alimento que son necesarios para engordar a cada conejo según los niveles de conversión que obtengamos. Por eso repetimos o vamos combinando. En la primera columna, a la izquierda, tenemos 3 niveles de productividad posibles de algún establecimiento, con el costo al destete asociado en la segunda columna. En la tercera columna tenemos la eficiencia de la etapa de engorde expresada en conversión alimenticia. Tenemos 3 niveles, habíamos visto 3 niveles de conversión alimenticia, así que esos 3 niveles de conversión alimenticia los vamos a combinar con los 3 niveles de productividad en la etapa de cría, en la primera columna. Así es que tenemos una productividad de 48 animales por madre al año, la más alta que habíamos visto, y su combinación con 3 niveles de eficiencia en el engorde. 3,5 a 1, 4,5 a 1, 5,5 a 1. Abajo tenemos el índice medio de productividad o eficiencia en la etapa de cría, con los mismos 3 niveles de eficiencia en el engorde, 3,5 a 1, 4,5 a 1, 5,5 a 1. Y así lo mismo para el nivel más bajo de eficiencia en la etapa de cría. Vamos sumando kilos entonces. Si a los 2 kilos 630 que cuestan destetar los animales de los criaderos de mayor productividad, les combinamos las 3 eficiencias posibles en el engorde, llegamos a que el costo total de alimentación, estamos en la quinta columna, el costo total de alimentación de cada conejo terminado puede variar de 9 kilos 630 en el criadero, que es más eficiente en la etapa de cría y más eficiente en la etapa de engorde, a 16 kilos 250, el último de los renglones, que combina la peor eficiencia en la etapa de cría con la peor eficiencia en la etapa del engorde. A eso le agregamos en la sexta columna el costo del kilo de alimento balanceado. Entonces, nosotros actualmente estamos pagando 20 pesos el kilo de alimento balanceado. Para un conejo producido, o obtenido, mejor dicho, en las condiciones ideales de producción, que sería la mayor eficiencia en la etapa de cría y la mayor eficiencia en la etapa de engorde, o sea, el renglón superior, estamos en 192 pesos con 60 centavos. Eso resulta de multiplicar los 9 kilos 630 que insume por el valor de cada uno de los kilos, 20 pesos. 20 por 9,63 es lo que da 192 pesos con 60 centavos. Con el mismo procedimiento hacemos las circunstancias inferiores, o sea, cada una de las combinaciones. Por lo tanto, el conejo producido con mayor eficiencia en todo el proceso nos cuesta 192,60. El conejo producido con la peor eficiencia que vimos, el último de los renglones, cuesta 325 pesos de alimentación. En la anteúltima columna, hacia la derecha, tenemos el costo total del animal vendido. ¿Por qué? Porque el alimento, si bien es el insumo más pesado, no es el único. Hay un montón de otros costos. Tenemos costo de mano de obra, el cual a veces se relativiza porque muchos emprendimientos son familiares y la mano de obra la aporta la familia, pero no por eso debemos desconsiderarla. Hay costos de amortización. ¿Qué significan los costos de amortización? Amortización es el pago de todo aquello que compramos. Nosotros compramos jaulas que nos van a durar 10 años, entonces debemos amortizar esas jaulas. ¿Qué significa? Que si gastamos 1.000 pesos
en un conjunto de jaulas que nos van a durar 10 años y no hemos ido poniendo una cuota de dinero a lo largo de esos 10 años para juntar otra vez los 1.000 pesos que nos permitan comprar de nuevo esas jaulas que han perdido su vida útil, que hay que tirarlas, si no hicimos ese ahorro, por llamarlo de alguna manera, perdimos 1.000 pesos, porque ya no los tenemos al haberlos invertido en las jaulas, y las jaulas ya no sirven. Por lo tanto, si queremos conservar ese capital, a lo largo de la vida útil de las jaulas debemos juntar una suma que nos permita reponer esa inversión. A eso se llama amortización. Si tenemos en cuenta una serie de costos fijos, amortizaciones, mano de obra, servicios, etc., vamos a tener eso que llamamos costos fijos, ¿no? Que no están vinculados a la cantidad que nosotros produzcamos. Bueno, esos costos fijos representan entre el 20 y el 40% del total de los costos de producción. El resto es alimento balanceado. O sea, si lo queremos ver del otro lado, desde otro punto de vista, el alimento balanceado representa entre el 60 y el 80% de los costos totales de producción. Por eso, a esta columna, que denominamos costo total del alimento vendido, resulta ese valor de recargar en un 20% el costo de alimentación. De esa forma tenemos que el conejo producido de manera más eficiente nos está costando en dinero total 240 pesos con 75 centavos. Y el conejo producido en las peores condiciones de eficiencia, o sea, con la eficiencia más baja en todas las etapas, nos está costando en total 406 pesos con 25 centavos. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si me conviene producir o no, porque el costo del conejo, lo que me van a pagar por el conejo, yo tengo muy pocas posibilidades de decidirlo. Eso me lo va a imponer el mercado. Lamentablemente no tengo la posibilidad de venderlo si yo sé que me cuesta, como dice el peor de los casos, ¿no? Yo soy muy eficiente y sé que un conejo me cuesta 406 pesos, bueno, lo vendo a 500 pesos y salgo ganando. No se puede. El productor no fija el precio de lo que está vendiendo. Se le impone el mercado. Entonces, hoy, si nos preguntan a nosotros, particularmente en la cátedra, nosotros estamos vendiendo los animales a 350 pesos la pieza. Eso sería un valor de mercado para nosotros en nuestras circunstancias particulares. Obviamente hay que ver cada canal de comercialización que consiga cada uno en sus condiciones particulares. Pero esto es a fines de mostrarles un poco el ejercicio de calcular el margen bruto de la actividad. Entonces, 350 pesos es lo que cobramos nosotros, lo que podemos cobrar en nuestras circunstancias particulares por cada animal. Fíjense, en relación a los costos, en qué momento se vuelve rojo el número, o sea, en qué momento se vuelve negativa la rentabilidad, o el margen bruto, vamos a decirlo con propiedad. A partir de en los dos últimos renglones, la ineficiencia es tal que yo estoy perdiendo plata por cada conejo que vendo, paradójicamente. En el primer caso estoy perdiendo unos 6 pesos en el anteúltimo de los casos, como si lo miramos hacia abajo, en el anteúltimo de los casos estoy perdiendo 6 pesos con 25 por conejo. Y en el último de los casos estoy perdiendo unos 50 pesos, 56 pesos por conejo. Bueno, acá vamos a ir terminando con esto. Es para, querría yo cerrar el análisis económico resaltando o reforzando la idea de que la eficiencia es la base de la rentabilidad. La eficiencia pasa, en la etapa de cría, pasa por obtener la mayor cantidad de conejos por madre al año, y eso implica la mayor cantidad posible de partos con la mayor cantidad de gazapos logrados por parto.
revisen ustedes todo lo que hemos visto técnicamente para apuntar en ese sentido. Manejo intensivo, alimentación ad libitum, destete o acotamiento estricto de la lactancia al día 28. Y bueno, y después está la eficiencia en la etapa del engorde y con los factores que hemos visto. Y siempre considerar, cualquiera sea el dato que se analice, si no está contextualizado en qué época del año se obtuvo o a qué época del año corresponde, nos puede llevar a cometer grandes errores. Los valores medios anuales son los que hay que tener en cuenta. Bueno, terminamos acá.